Mi nombre es Verónica León, y hace 3 meses yo era el tipo de mujer que creía en los cuentos de hadas. Tenía 26 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una agencia de publicidad de tamaño mediano y había pasado 5 años de mi vida amando a un hombre que yo creía que me correspondía. Llevaba el corazón en la mano, creía en lo mejor de la gente y pensaba que la lealtad y la devoción eran suficientes para construir una vida. Estaba equivocada en todo. La historia comienza una noche de viernes de junio en el bar El Doble, en el barrio de Malasaña. Se suponía que iba a ser una celebración. Alex por fin había ahorrado suficiente dinero para el anillo del que llevábamos meses hablando. Íbamos a anunciar nuestro compromiso a sus amigos, quizás a fijar una fecha, a empezar a planificar el futuro con el que soñábamos desde que teníamos 21 años. Recuerdo todo sobre esa noche con una claridad dolorosa. La forma en que los letreros de neón de Mahou proyectaban sombras de colores sobre las mesas de madera. El olor a fritanga y a tabaco rancio. El sonido de las risas que pronto se convertirían en la banda sonora de mi destrucción. Alex estaba muy guapo esa noche con su camisa de botones azul marino, la que le había comprado para su cumpleaños. Su pelo oscuro estaba perfectamente peinado y sus ojos verdes brillaban con lo que yo creía que era emoción por nuestro futuro. Yo llevaba un vestido veraniego blanco, uno que él había elogiado antes, y había pasado 1 hora maquillándome, queriendo estar perfecta para nuestro anuncio especial. Llegamos a las 8 y encontramos a sus 2 mejores amigos ya allí, Esteban Montes y Miguel Jiménez. Los conocía a ambos desde hacía años, les había preparado la cena, recordado sus cumpleaños, escuchado sus problemas de pareja, y los consideraba los hermanos que nunca tuve. ¡Qué ingenua fui! Hombre, la parejita feliz, gritó Esteban mientras nos acercábamos a su mesa. Era un hombre alto y desgarbado, con una incipiente calvicie prematura y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Alex nos ha estado enviando mensajes todo el día sobre una gran noticia. Miguel sonrió y levantó su caña. Ya era hora, tío. 5 años es tiempo suficiente para hacer esperar a cualquier chica. Era más bajo que Esteban, corpulento y ruidoso, con una especie de personalidad agresiva que incomodaba a las camareras y ponía en alerta a los bármanes. Me deslicé en el reservado junto a Alex, con el corazón martillándome de emoción. Este era el momento que habíamos estado construyendo durante media década. Busqué su mano debajo de la mesa, esperando que me la apretara como siempre hacía. En cambio, la apartó. En realidad, chicos, dijo Alex, con la voz extrañamente tensa, de eso quería hablaros. Algo frío se instaló en mi estómago. La forma en que lo dijo, la forma en que no me miraba a los ojos, la forma en que sus hombros se tensaron como si se preparara para una batalla. Todo parecía estar mal. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz más débil de lo que pretendía. Alex finalmente me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo que parecía casi lástima. Verónica, he estado pensando mucho últimamente, y no estoy seguro de todo esto del matrimonio. Las palabras me golpearon como un golpe físico. El ruido del bar pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. ¿Qué?, susurré. Quiero decir, 5 años es mucho tiempo, y todavía somos jóvenes. Quizás nos precipitamos con toda esta idea del compromiso. Quizás deberíamos ir más despacio, pensar en lo que realmente queremos. Esteban y Miguel intercambiaron una mirada por encima de la mesa. La capté, esa rápida ojeada que decía que sabían que esto iba a pasar. Ellos lo sabían y yo no. Alex, dije, luchando por mantener la voz firme, hemos hablado de esto. Llevamos meses planeándolo. Dijiste que estabas listo. Dijiste que querías pasar tu vida conmigo. ¿Sé lo que dije?, replicó, su voz adquiriendo un tono de irritación. Pero decir algo y sentirlo son cosas diferentes, ¿no? La crueldad en su tono fue como agua helada en mis venas. Este no era el hombre que me había susurrado te quiero esa misma mañana. Este no era el hombre que me había abrazado mientras lloraba por perder mi trabajo el año pasado, que me había prometido que afrontaríamos todo juntos. Además, intervino Miguel, inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona, lleváis juntos desde la universidad. ¿No crees que deberías ver qué más hay por ahí antes de sentar la cabeza? Exacto, añadió Esteban. Hay muchos peces en el mar. ¿Por qué atarte al primero que pescaste? Hablaban de mí como si no estuviera allí, como si fuera un objeto, una carga, algo que se desecha cuando ya no es conveniente. Chicos, dije, intentando inyectar algo de ligereza en la conversación, tratando de salvar algo de esta pesadilla, nos queremos. Eso es lo que importa, ¿verdad? El amor lo conquista todo. Los 3 me miraron, y entonces sucedió algo que todavía revivo en mis pesadillas. Alex empezó a reír, no una risa amable, no una risita cariñosa, sino un sonido frío y burlón que me atravesó como un cristal roto.
Amor dijo, negando con la cabeza. ¿Sabes qué, Verónica? Si fueras más guapa, a lo mejor me casaría contigo. Pero seamos sinceros, el mundo se detuvo. Todo. La música, las conversaciones, el tintineo de los vasos, todo simplemente se detuvo. Sentí que estaba cayendo a través del espacio, del tiempo, a través de los cimientos de todo lo que había creído sobre mí misma en mi vida. ¿Qué has dicho? Susurré. He dicho. Si fueras más guapa, a lo mejor me casaría contigo, repitió Alex, su voz más alta ahora, actuando para sus amigos. Quiero decir, mira a tu alrededor, mira a las mujeres que hay aquí, y luego mírate a ti. Esteban estalló en carcajadas. Tío, eso es duro, pero justo. Es decir, Verónica es maja y todo eso, pero no es exactamente material de modelo, ¿verdad? Miguel se unió, su voz ganando confianza. Alex, podrías aspirar a mucho más. Eres un tío guapo con un buen trabajo. No tienes por qué conformarte. Conformarte. La palabra quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Después de 5 años, después de todas las promesas, planes y sueños, yo era algo con lo que él se estaría conformando. Eso no es verdad, dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. Alex, no lo dices en serio. No puedes decirlo en serio. Pero cuando miré su rostro, vi la verdad. Lo decía en serio, cada palabra. Y peor que eso, estaba disfrutando esto. Estaba disfrutando viéndome desmoronarme frente a sus amigos, disfrutando la forma en que se reían a mi costa, disfrutando del poder que tenía sobre mi corazón. ¿Vamos? Verónica dijo, su voz adoptando ese tono condescendiente que usan los hombres cuando quieren hacerte sentir pequeña. Tienes que saber que no eres la chica más guapa con la que he estado. Quiero decir, ¿recuerdas a Laura, la de la universidad? ¿Recuerdas cómo los tíos giraban la cabeza cuando pasaba? Tú nunca has tenido ese efecto en nadie. Laura, su exnovia del segundo año. La que había afirmado que no significaba nada para él, la que había jurado que había olvidado. La comparación fue deliberada, diseñada para cortar lo más profundamente posible, y funcionó. Eso es cruel, tío, dijo Esteban. Pero seguía sonriendo. Cierto, pero cruel. A veces la verdad duele, añadió Miguel. Pero es mejor ser honesto ahora que despertarse en 10 años preguntándose, ¿y sí? ¿No? Continuaron hablando de mí como si fuera un coche que estaban considerando comprar, sopesando mis rasgos como puntos en una lista de pros y contras. Mi nariz era demasiado grande, mi sonrisa estaba torcida, era demasiado pálida, demasiado delgada, no tenía suficientes curvas. Cada observación era lanzada con una crueldad casual, como si estuvieran discutiendo el tiempo. Me quedé sentada en ese reservado, con el vestido blanco que había elegido porque Alex una vez dijo que me hacía parecer un ángel, escuchando al hombre que amaba catalogar cada defecto físico que aparentemente había estado registrando durante 5 años. El hombre que me había visto sin maquillaje innumerables mañanas, que me había abrazado cuando estaba enferma, que había recorrido cada centímetro de mi cuerpo con manos reverentes. Ese hombre ahora estaba explicando a sus amigos por qué no era lo suficientemente buena para casarme con él. La peor parte ni siquiera eran las palabras en sí. Eran las risas. La forma en que se alimentaban de la crueldad del otro, construyéndola más y más alto hasta que sentí que me estaba ahogando en ella. La forma en que otros clientes del bar comenzaron a darse cuenta, a girarse y mirar a la chica que estaba siendo sistemáticamente destruida en la mesa 7. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Esteban, reclinándose en su silla como un rey en su trono. Creo que deberías romper con ella esta noche. Arranca la tirita de golpe. Llorará un rato, pero lo superará. Y tú serás libre de encontrar a alguien que realmente te merezca. Alguien cañón, añadió Miguel. Alguien que ponga celosos a otros tíos en lugar de confundidos sobre qué haces con ella. Se rieron de nuevo, y esta vez, Alex se rió con ellos. El sonido fue como un cristal rompiéndose dentro de mi pecho. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo recoger mi bolso ni caminar hacia la puerta. Todo lo que recuerdo es la repentina claridad que vino con la devastación absoluta. La comprensión de que la vida que había construido, el futuro que había planeado, el amor en el que había creído, todo ello era una mentira. Estaba a medio camino de la salida cuando oí a Alex gritar mi nombre. Verónica, espera. No seas dramática. Vuelve y termina tu bebida. Me di la vuelta lentamente. Todo el bar estaba mirando ahora, docenas de extraños presenciando mi humillación. Alex estaba sentado allí con sus amigos, pareciendo molesto en lugar de arrepentido, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. ¿No seas dramática?, repetí, mi voz resonando en el espacio repentinamente silencioso.
Acabas de pasar 10 minutos explicando a tus amigos por qué soy demasiado fea para casarme contigo, ¿y yo estoy siendo dramática? Solo estaba siendo honesto, dijo él, con tono defensivo. Pensé que podías manejar la honestidad. Pensé que eso es lo que querías de mí. Honestidad. Como si la honestidad fuera una virtud noble, en lugar de un arma que había usado para destrozarme en público. Como si decir la verdad le diera el derecho a ser cruel. Tienes razón, dije. Y mi voz era firme ahora, tranquila de una manera que me sorprendió. Sí quiero honestidad. Así que, déjame ser honesta contigo, Alex. Eres un cobarde. Un cobarde patético y cruel que no tiene la decencia de romper con alguien en privado. Tuviste que hacerlo aquí, delante de tus amigos, para que pudieran animarte y hacerte sentir como un hombre de verdad. Su rostro enrojeció. Espera un momento. No he terminado, las palabras fluían de mí ahora. 5 años de frustraciones reprimidas y señales de alerta ignoradas finalmente encontraban su voz. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que estás aterrorizado. Aterrorizado del compromiso. Aterrorizado de madurar. Aterrorizado de que te vean como el hombre pequeño e inseguro que realmente eres. Así que tienes que hundirme a mí para levantarte a ti. Tienes que convertirme en el problema para no tener que enfrentarte al hecho de que eres tú quien no está listo para el matrimonio. El bar estaba en silencio sepulcral ahora. Incluso la música parecía haberse detenido. Y tus amigos, continué, mirando a Esteban y Miguel. Sois incluso peores. Os sentáis ahí riendos del dolor de otra persona porque os hace sentir mejor con vuestras propias vidas miserables. Esteban, llevas 3 años solo porque ninguna mujer soporta tu actitud pasivo-agresiva más de un mes. Y Miguel, tu novia te puso los cuernos 2 veces el año pasado, y volviste con ella en ambas ocasiones porque estás demasiado desesperado como para estar solo. Los rostros de ambos hombres se habían quedado pálidos. Había tocado la fibra sensible, expuesto verdades que probablemente nunca se habían admitido a sí mismos. Así que, enhorabuena, dije, volviendo a mirar a Alex. Eres libre. Libre de encontrar a alguien más guapa. Alguien que no te desafíe ni espere que seas un ser humano decente. Espero que te haga muy feliz. Me di la vuelta para irme de nuevo. Pero esta vez Alex se levantó. Verónica, no puedes simplemente irte. Necesitamos hablar de esto como adultos. Me detuve sin darme la vuelta. Adultos, dije. Los adultos no humillan a las personas que dicen amar delante de una sala llena de extraños. Los adultos no pasan 5 años con alguien que creen que es demasiado feo para ellos. Los adultos tienen algo de lo que tú claramente careces. Decencia humana básica. Y entonces salí del bar el doble y me adentré en la cálida noche de verano, dejando atrás 5 años de mi vida y cada creencia ingenua que había tenido sobre el amor, la lealtad y la bondad de la gente. Lloré todo el camino a casa. Lloré en mi coche. Lloré en mi apartamento. Lloré hasta que mis ojos se hincharon y mi pecho me dolió de tanto sollozar. Lloré por la mujer que había sido confiada, esperanzada, tontamente enamorada. Lloré por el futuro que había muerto en ese reservado, por los hijos que había imaginado tener con Alex, por la casa que habíamos planeado comprar, por la vida que nunca existiría. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por algo más duro, más frío, infinitamente más peligroso. Había terminado de llorar. Había terminado de ser la víctima en la historia de Alejandro Durán. Era hora de escribir la mía propia. Las primeras semanas después de esa noche fueron un borrón de dolor y planificación. Cogí una baja por enfermedad en el trabajo, diciéndoles a mis preocupados compañeros que tenía gripe. En realidad estaba experimentando un tipo diferente de enfermedad. El nauseabundo proceso de ver toda tu vida claramente por primera vez. Pasé horas analizando cada momento de nuestra relación, buscando señales que había pasado por alto, patrones que había ignorado. Estaban allí, por supuesto. Siempre habían estado allí. La forma en que Alex bromeaba sobre mi apariencia cuando había bebido. La forma en que me animaba a maquillarme incluso cuando solo nos quedábamos en casa. La forma en que sugería que quizás quisiera apuntarme a un gimnasio, o probar un nuevo peinado, o considerar lentillas en lugar de gafas. Yo había interpretado todo eso como cariño, como un novio que quería que luciera lo mejor posible. Ahora lo veía por lo que realmente era. Un hombre que, lenta y metódicamente, minaba mi confianza en mí misma, condicionándome a creer que no era lo suficientemente buena para que estuviera agradecida por cualquier migaja de afecto que me arrojara. La manipulación había sido magistral en su sutileza. Durante esas semanas de aislamiento, aprendí cosas sobre mí misma que 5 años con Alex me habían hecho olvidar. Aprendí que era inteligente, no solo académicamente, sino estratégicamente inteligente. Aprendí que tenía una capacidad para la paciencia que rozaba lo sobrenatural, y aprendí que en algún lugar debajo de la mujer complaciente
y que evitaba los conflictos en la que me había convertido, había alguien mucho más fuerte, alguien que estaba muy, muy enfadada. Mi madre llamó repetidamente durante este periodo. Dulce y bien intencionada mamá, que siempre había adorado a Alex, que había estado planeando nuestra boda en su cabeza desde que empezamos a salir. Cariño, ¿estás segura de que no quieres hablar con él? Me preguntaba durante nuestras breves conversaciones telefónicas. Ha llamado aquí 4 veces buscándote. Suena tan arrepentido. Quizás solo necesitáis superar este mal bache. Nunca le conté exactamente lo que pasó esa noche. ¿Cómo podría explicarle a mi madre que el hombre al que había acogido en nuestra familia, el hombre al que le había comprado regalos de Navidad e invitado a la comida del domingo, había enumerado públicamente todas las razones por las que era demasiado fea para amarla? Algunas humillaciones son demasiado profundas para compartirlas, incluso con las personas que más te quieren. Hemos terminado, mamá, decía yo, y cambiaba de tema. Pero Alex no se rendía tan fácilmente. Después de una semana de llamadas sin respuesta, empezó a aparecer en mi apartamento. Yo observaba desde mi ventana cómo se quedaba en la acera, a veces durante horas, gritando de vez en cuando hacia mi edificio que lo sentía, que necesitábamos hablar, que estaba siendo irrazonable. El lo siento sonaba hueco. La necesidad de hablar sonaba manipuladora, y la acusación de que estaba siendo irrazonable. Eso me hizo sonreír. Una sonrisa fría y afilada que habría aterrorizado a la antigua Verónica. Sus amigos también empezaron a contactarme. Esteban envió un largo mensaje de texto explicando que todos habían estado bebiendo esa noche, que no querían decir las cosas que dijeron, que debería darle a Alex otra oportunidad. Miguel dejó mensajes de voz que se volvían cada vez más frustrados con mi silencio, acusándome finalmente de ser demasiado dramática e implacable. La audacia era impresionante. Los mismos hombres que se habían reído de mi dolor ahora querían sermonearme sobre el perdón. Querían que los absolviera de su crueldad para que pudieran volver a verse a sí mismos como buenos chicos que simplemente cometieron un pequeño error. Borré cada mensaje sin responder. 3 semanas después de esa noche en el Doble, sucedió algo interesante. Estaba en el supermercado, con gafas de sol oscuras y una gorra de béisbol, tratando de pasar desapercibida, cuando escuché una conversación que lo cambió todo. He oído que a Alejandro Durán lo han dejado, decía una mujer a su amiga mientras examinaban manzanas en la sección de frutería. ¿Te lo puedes creer? Ese hombre tan guapo, soltero de nuevo. ¿En serio? Respondió su amiga. ¿Qué pasó? Su novia no pudo soportar que él quisiera mantener sus opciones abiertas. Al parecer se puso toda pesada y posesiva cuando él sugirió que fueran más despacio. Ya sabes cómo se ponen algunas mujeres. Llegan a cierta edad y de repente están desesperadas por casarse. Me quedé allí, en el pasillo de los cereales, escuchando cómo mi historia era reescrita en tiempo real. En la versión de Alex, yo era la villana. Yo era la novia desesperada y pesada que no podía respetar su necesidad de espacio. La humillación, la crueldad, la destrucción deliberada de mi autoestima, nada de eso existía en su narrativa. Esa noche, me senté en mi apartamento y me enfrenté a una elección. Podía seguir escondiéndome, dejando que Alex controlara la historia, permitiendo que él y sus amigos me pintaran como la exnovia amargada que no podía soportar la verdad. Podía mudarme, empezar de nuevo en otro lugar y pasar el resto de mi vida como la víctima de su crueldad. O podía hacer algo completamente diferente. Abrí mi portátil y comencé a investigar. El conocimiento, descubrí, es el arma más poderosa que existe. Durante el mes siguiente, me convertí en una estudiante de psicología humana, de dinámicas sociales, del arte de la influencia y la persuasión. Leí libros sobre tácticas de manipulación, estudié casos de guerra psicológica, aprendí sobre las formas sutiles en que se puede guiar a las personas hacia su propia destrucción. No estaba planeando nada violento o ilegal. Eso habría sido demasiado simple, demasiado burdo. Lo que estaba planeando era mucho más elegante. Iba a dejar que Alejandro Durán se destruyera a sí mismo. Yo solo iba a crear las condiciones que lo harían inevitable. Lo maravilloso de las personas verdaderamente narcisistas es lo predecibles que son. Tienen patrones, debilidades, puntos ciegos, que pueden ser explotados por alguien lo suficientemente paciente como para esperar y lo suficientemente inteligente como para verlos. Alex no era una excepción. A través de una cuidadosa observación y, sí, lo admito, un poco de espionaje ligero en redes sociales, supe que le había estado diciendo a la gente que habíamos roto porque le di un ultimátum, matrimonio o nada. Se pintaba a sí mismo como una víctima de mis expectativas poco realistas. Un espíritu libre aplastado por las exigencias de una mujer controladora. La historia lo hacía parecer comprensivo mientras me hacía parecer desesperada. Era perfecto para él, y me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su psicología. Alex necesitaba ser visto como la víctima en cada situación.
Necesitaba validación externa para funcionar y, lo más importante, no tenía tolerancia alguna a la vergüenza pública. También aprendí sobre su situación familiar, información que de alguna manera nunca había asimilado por completo durante nuestros 5 años juntos. Su madre, Juana, era una mujer profundamente religiosa que había criado a Alex y a su hermana después de que su padre los abandonara cuando Alex tenía 12 años. Era el tipo de persona que creía en la bondad fundamental de la gente, que no podía imaginar que alguien a quien amaba pudiera ser deliberadamente cruel. Siempre le había caído bien, siempre me había tratado como a una hija. Durante nuestra relación, a menudo mencionaba lo emocionada que estaba de que nos casáramos, lo mucho que anhelaba tener nietos. Ella estaba, en muchos sentidos, más involucrada en nuestra relación de lo que Alex jamás estuvo. Su hermana, Carmen, era más joven, de 22 años, todavía en la universidad y luchando contra la ansiedad y la depresión. Había admirado a Alex toda su vida, lo veía como su protector, su modelo a seguir. La idea de que su amado hermano mayor pudiera ser capaz de crueldad la devastaría. Eran buenas personas que amaban a un hombre que no era digno de su amor. En circunstancias normales, me habría sentido fatal por involucrarlos en mis planes. Pero estas no eran circunstancias normales, y yo no era la misma persona que había sido antes de esa noche en el doble. Además, no planeaba hacerles daño. Planeaba abrirles los ojos. El plan comenzó a tomar forma lentamente, con cuidado. Era importante que nada pudiera rastrearse hasta mí, que cada paso pareciera la consecuencia natural de las propias elecciones y defectos de carácter de Alex. Yo simplemente daría un empujoncito a las cosas. La primera fase fue la recopilación de información. Necesitaba comprender completamente la situación actual de Alex. ¿Dónde trabajaba? ¿Con quién pasaba el tiempo? ¿Cuáles eran sus rutinas, sus hábitos, sus vulnerabilidades? Esto resultó más fácil de lo esperado. Alex no era un hombre cuidadoso con la configuración de privacidad en las redes sociales. Su Instagram era público. Sus publicaciones de Facebook eran visibles para los amigos de sus amigos, y tenía la tendencia a registrarse constantemente en lugares, transmitiendo sus movimientos a cualquiera que se molestara en prestar atención. Supe que lo habían ascendido en su trabajo. Trabajaba como comercial en una empresa de equipos médicos y ahora ganaba bastante más dinero que cuando estábamos juntos. Dinero que gastaba en un nuevo armario, cenas caras y frecuentes salidas nocturnas con Esteban y Miguel. También estaba saliendo con chicas, o más bien, intentándolo. Sus redes sociales mostraban una serie de primeras y segundas citas con diferentes mujeres, cada una más joven y convencionalmente más guapa que yo. Ninguna parecía quedarse mucho tiempo, lo que sugería que la encantadora personalidad pública de Alex no era suficiente para ocultar su verdadera naturaleza a las mujeres perceptivas. Pero se esforzaba por encontrar a alguien, publicando fotos que lo mostraban en galerías, catas de vino y restaurantes de moda, claramente tratando de presentarse como culto y exitoso. La desesperación era obvia para cualquiera que supiera cómo buscarla. Perfecto. La segunda fase fue establecer mi nueva identidad. No podía ejecutar mi plan como la exnovia desconsolada que todos esperaban que fuera. Necesitaba convertirme en alguien completamente diferente, alguien segura de sí misma, misteriosa, exitosa y completamente indiferente a la existencia de Alejandro Durán. Empecé con mi apariencia, no porque creyera en la cruel evaluación de Alex sobre mi físico, sino porque entendía el poder de la transformación. Me apunté a un gimnasio caro y contraté a un entrenador personal. Compré ropa nueva, estilos que nunca antes había probado, más atrevidos, más seguros, más deliberadamente llamativos. Me corté y teñí el pelo con un estilista que costaba más por cita de lo que solía gastar en ropa en un mes. Los cambios fueron sutiles al principio, pero el efecto acumulativo fue dramático. Parecía una mujer que tenía su vida bajo control, que se había reinventado después de un revés, que había seguido adelante y había ascendido en el mundo. También cambié de trabajo. El puesto de marketing que había ocupado durante mi relación con Alex estaba bien, pero no era impresionante. No me daba el tipo de estatus y conexiones que necesitaría para lo que estaba planeando. A través de una combinación de networking, entrevistas agresivas y, francamente, mi nueva apariencia y confianza, conseguí un puesto en una de las agencias de relaciones públicas más prestigiosas de la ciudad. El trabajo venía con un aumento salarial significativo, un título impresionante y, lo más importante, acceso a personas y recursos que resultarían invaluables en los próximos meses. Para cuando estuve lista para implementar la tercera fase, habían pasado 2 meses desde esa noche en el doble. 2 meses desde que había sido Verónica León, la novia sencilla que no era lo suficientemente guapa para casarse. Ahora era Verónica León, ejecutiva de relaciones públicas de éxito, mujer de misterio, un ave fénix resurgida de las cenizas de la crueldad de otra persona.
Era hora de dejar que Alejandro Durán viera lo que había perdido. La gala benéfica era perfecta. Exactamente el tipo de evento de alto perfil, donde las apariencias importaban más que la sustancia. La recaudación de fondos para el Hospital Infantil Niño Jesús atrajo a cientos de las personas más influyentes de la ciudad. Y como la empleada más nueva de Moreno y Asociados, no solo había sido invitada, sino que se me había encargado gestionar las relaciones con los medios para el evento. Sabía que Alex estaría allí. Su empresa era uno de los patrocinadores y lo había publicado en las redes sociales semanas antes, claramente emocionado por hacer contactos con clientes potenciales en un entorno tan elegante. Llegué elegantemente tarde, con un vestido de diseño negro que me había costado medio sueldo, pero que valió cada céntimo. La transformación que había experimentado en los últimos meses no era solo física. Me movía de manera diferente ahora. Me comportaba con el tipo de confianza que hacía que la gente girara la cabeza y se preguntara quién era yo. El salón de baile era todo lo que se podía esperar de un evento benéfico de alto nivel. Decoraciones elegantes, iluminación suave, camareros circulando con champán y canapés, y docenas de personas en costosos trajes de noche haciendo contactos con una intensidad calculada. Pasé la primera hora trabajando, gestionando genuinamente mis responsabilidades, coordinando con fotógrafos y asegurándome de que el mensaje de nuestros clientes se comunicara eficazmente. Pero también estaba observando, esperando el momento adecuado. Vi a Alex antes de que él me viera a mí. Estaba de pie cerca del bar con dos hombres que no reconocí, probablemente clientes potenciales. Tenía buen aspecto, tenía que admitirlo. Su esmoquín le sentaba a la perfección. Su pelo estaba peinado inmaculadamente. Y tenía ese encanto fácil que me había atraído hacia él todos esos años atrás. Pero ahora podía ver cosas que antes se me habían escapado. La forma en que sus ojos escaneaban constantemente la sala, buscando a alguien más importante con quien hablar. La forma en que su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos cuando pensaba que nadie miraba. Los sutiles signos de inseguridad que se manifestaban como una sobrecompensación. Se esforzaba tanto por ser impresionante que era casi triste. Cuando finalmente me vio, la reacción fue todo lo que había esperado y más. Su rostro pasó por una serie de expresiones en rápida sucesión: sorpresa, confusión, reconocimiento y algo que podría haber sido deseo. Lo vi disculparse de su conversación y comenzar a moverse por la sala hacia mí. Fingí no darme cuenta, continuando mi conversación con el fotógrafo del evento mientras seguía su avance por el rabillo del ojo. Verónica. Me giré lentamente, como si me sorprendiera verlo. Alex. Hola. Por un momento simplemente se quedó mirando. Podía verle tratando de reconciliar a la mujer que tenía delante con la persona que había dejado llorando en el bar el doble. Esta versión de mí no encajaba en su narrativa. Esta versión de mí parecía alguien que había seguido adelante, había ascendido y definitivamente no había pasado los últimos 2 meses suspirando por él. Empezó, y luego pareció quedarse sin palabras. Gracias, dije simplemente, sin ayudarle a terminar la frase. ¿Cómo estás? Estoy bien. Genial, de hecho. Muy bien. Se estaba repitiendo, algo que solo hacía cuando estaba nervioso. He estado intentando contactar contigo para hablar de las cosas. Ah, ¿sí? Tomé un sorbo de mi champán, dejando que mis ojos vagaran por la sala como si su presencia no fuera particularmente interesante para mí. He estado bastante ocupada últimamente. ¿Ocupada con qué? La pregunta salió más brusca de lo que probablemente pretendía. Había un toque de posesividad en su voz que una vez me habría hecho sentir culpable por preocuparle. Ahora solo me hizo sonreír. Trabajo, sobre todo. Cambié de trabajo hace unos meses. Ahora estoy con Moreno y Asociados. Sus ojos se abrieron de par en par. Moreno y Asociados era una firma muy conocida en la ciudad. El tipo de empresa que solo contrataba a los mejores y más brillantes. El tipo de trabajo que venía con prestigio, dinero y conexiones. Eso es increíble, dijo. Y pude oír las ruedas girando en su cabeza. No tenía ni idea de que estuvieras buscando un nuevo puesto. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, Alex. Siempre las ha habido. El comentario dio en el blanco. Se movió incómodo, claramente recordando algunas de las cosas que había dicho esa noche sobre lo bien que me conocía, lo predecible que era. Verónica, he estado pensando en lo que pasó entre nosotros. Creo que quizás fui precipitado. ¿Precipitado? Interrumpí, levantando una ceja. ¿Así es como lo llamamos ahora? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba borracho, y los chicos estaban, ya sabes cómo pueden ser. Dije cosas que no sentía. Esta era su oportunidad de ofrecerme una disculpa genuina, de mostrar un verdadero remordimiento por la crueldad que había mostrado. Si lo hubiera hecho, si me hubiera demostrado que entendía la profundidad de lo que había hecho y que lo sentía de verdad,
Mis planes podrían haber terminado ahí mismo. En cambio dijo, creo que deberíamos intentarlo de nuevo. Te echo de menos. Te echo de menos. No estaba equivocado. No siento haberte humillado. No fui cruel y te merecías algo mejor. Solo te echo de menos. Como si mis sentimientos sobre lo que había pasado fueran irrelevantes. Qué amable dije, mi voz cálida pero no alentadora. Pero ahora estoy saliendo con alguien. No lo estaba, por supuesto. Pero Alex no necesitaba saberlo. Su rostro cambió al instante. La expresión de confianza fue reemplazada por algo más duro, más familiar. La mirada que ponía cuando las cosas no salían como él quería, cuando se sentía con derecho a algo que se le estaba negando. ¿Ya? Preguntó. Solo han pasado 2 meses. Han pasado 10 semanas, corregí. Y algunas personas no necesitan años para saber lo que quieren. El dardo aterrizó perfectamente. Su mandíbula se tensó, y pude verle luchando contra el impulso de decir algo de lo que podría arrepentirse. ¿Quién es?, preguntó. Nadie que conozcas. Miré alrededor de la sala teatralmente. Debería estar por aquí en realidad. Tuvo que atender una llamada, pero volverá pronto. Esto era una mentira, por supuesto, pero necesaria. Dejar que Alex pasara el resto de la noche preguntándose cuál de los hombres exitosos y atractivos de la gala estaba saliendo con su exnovia. Dejar que me imaginara riendo con otra persona, siendo apreciada por otra persona, siendo deseada por alguien que no pensaba que necesitaba ser más guapa para merecer amor. Verónica, por favor, ¿podemos al menos hablar en privado? Hay cosas que necesito decirte. Antes de que pudiera responder, una voz familiar interrumpió nuestra conversación. Verónica, ahí estás. Me giré para ver a mi colega Jaime acercándose. Era uno de los socios principales de la firma, un hombre apuesto de unos 30 y tantos años que no había sido más que profesional conmigo desde que empecé a trabajar allí. Pero también era encantador, exitoso, y exactamente el tipo de hombre que haría que Alex se sintiera inadecuado. El momento era perfecto. Jaime, dije cálidamente. Estaba hablando con un viejo amigo. Alejandro Durán. Este es Jaime Moreno, uno de los socios de mi firma. Los dos hombres se dieron la mano y observé a Alex medir a su competencia. Jaime era más alto, mejor vestido, más pulcro, y emanaba el tipo de confianza tranquila que proviene del éxito genuino en lugar de la ambición desesperada. Moreno, repitió Alex. ¿Como en Moreno y Asociados? Culpable, dijo Jaime con una sonrisa fácil. Verónica ha sido una incorporación tremenda a nuestro equipo. Tenemos suerte de tenerla. Observé cómo las palabras golpeaban a Alex como golpes físicos. Ahí estaba la prueba de que otras personas me valoraban, de que estaba teniendo éxito sin él, de que quizás, solo quizás, había cometido un terrible error. Bueno, dije, colocando mi mano ligeramente en el brazo de Jaime. ¿Buscamos nuestra mesa? Creo que están a punto de empezar la cena. Por supuesto, Jaime me ofreció su brazo como un perfecto caballero. Fue un placer conocerte, Álvaro. Alex, corregí suavemente. Se llama Alex. Claro, perdona, Alex. Mientras nos alejábamos, podía sentir los ojos de Alex ardiendo en mi espalda. Sabía que estaba observando la forma en que la mano de Jaime descansaba en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba entre la multitud. La forma en que otras personas asentían respetuosamente a Jaime mientras pasábamos. La forma en que encajaba tan naturalmente en este mundo de éxito y sofisticación. También sabía que todo lo que él estaba sintiendo, los celos, el arrepentimiento, la desesperada necesidad de reclamar lo que había desechado, era exactamente lo que pretendía que sintiera. La tercera fase estaba completa. La semilla había sido plantada. En las semanas siguientes, cultivé cuidadosamente la creciente obsesión de Alex por recuperarme. Fue sorprendentemente fácil. Todo lo que tenía que hacer era vivir mi vida, mi nueva y mejorada vida, con una visibilidad estratégica, y dejar que su imaginación hiciera el resto. Me aseguré de que me vieran en los lugares correctos, en los eventos correctos, con la gente correcta. No de forma obsesiva, no de forma obvia, sino lo suficiente como para que le llegara la información a través de conocidos comunes y las redes sociales. Una foto aquí de mí en la inauguración de una galería de arte. Una mención casual allá sobre mi ascenso en el trabajo. Pequeñas migas de pan que pintaban la imagen de alguien que estaba prosperando. Lo maravilloso de las redes sociales es que te permiten construir una narrativa con precisión quirúrgica. Cada publicación estaba calculada para mostrar a una mujer segura de sí misma, exitosa y completamente desinteresada en mirar hacia atrás. Compartí fotos de escapadas de fin de semana a La Rioja, pagadas con mi nuevo sueldo. Cenas en restaurantes caros, a veces sola, lo que en realidad parecía más misterioso que triste. Y logros profesionales. La cuenta de Morrison que conseguí fue realmente impresionante. Mientras tanto,
A través de una cuidadosa observación de sus redes sociales y conversaciones estratégicas con amigos comunes, seguí el descenso de Alex hacia lo que solo podría describirse como una leve obsesión. Su vida amorosa, que parecía tan prometedora en las primeras semanas después de nuestra ruptura, comenzó a flaquear. La cadena de chicas guapas y jóvenes que habían aparecido brevemente en sus publicaciones simplemente desapareció. Según Sara, una amiga en común que seguía felizmente ignorante de mi interés estratégico en la vida personal de Alex, él se había vuelto cada vez más difícil de complacer. Es lo más raro, me dijo durante uno de nuestros cafés. No para de encontrarle defectos a cada chica que conoce. Demasiado superficial, demasiado aburrida, sin suficiente ambición. Es como si estuviera comparando a todas con un estándar imposible. Asentí con simpatía mientras celebraba por dentro. El estándar imposible era yo, o más bien la versión idealizada de mí que existía ahora en su memoria, realzada por la pérdida y el arrepentimiento. Quizás simplemente no está listo para volver a salir con alguien, sugerí inocentemente. Las rupturas pueden ser difíciles, especialmente cuando te das cuenta de que cometiste un error. ¿Cometió un error?, preguntó Sara, inclinándose hacia adelante con interés. Siempre pensé que erais perfectos el uno para el otro. Nunca entendí por qué rompisteis. Esta era mi oportunidad para empezar a remodelar la narrativa, para plantar semillas de duda sobre la versión de los hechos de Alex. Sabes, realmente no me gusta hablar de ello, dije, bajando la voz a ese susurro conspirador que hace que la gente se acerque más. Pero digamos que el recuerdo de Alex de lo que pasó podría ser un poco selectivo. No entré en detalles, no di detalles específicos. Simplemente dejé esa tentadora insinuación en el aire, sabiendo que la curiosidad de Sara haría el resto. En cuestión de días, estaba segura de que estaría preguntando a otros amigos comunes qué sabían sobre nuestra ruptura, comparando historias, buscando inconsistencias. El molino de rumores ahora trabajaba a mi favor. Pero el verdadero avance llegó cuando orquesté lo que parecía ser un encuentro casual en el supermercado, donde Alex compraba cada domingo por la mañana. Había aprendido su rutina a través de sus historias de Instagram. Era frustrantemente predecible publicando fotos de sus sesiones de preparación de comidas del domingo. Programé mi llegada perfectamente, apareciendo en la sección de frutería justo cuando él estaba seleccionando verduras con la intensidad concentrada de alguien que intenta demostrar que tiene su vida bajo control. Alex Gigi fingiendo sorpresa. ¡Qué casualidad! Se giró tan rápido que casi se le cae la bolsa de cale ecológico que estaba examinando. Verónica, hola. ¿Cómo estás? Estoy de maravilla, dije, y lo decía en serio. Solo comprando algunas cosas para la cena de esta noche. Observé cómo sus ojos recorrían mi apariencia. Vaqueros informales pero caros, una blusa de seda que costaba más de lo que solía gastar en nuestras cenas de aniversario, y la confianza que venía de saber que me veía bien sin esforzarme demasiado. ¿Cena para dos?, preguntó, intentando sonar casual. Musité sin comprometerme, sin confirmar ni negar que se lo preguntara. Escucha, dijo, abandonando por completo sus verduras. Sé que esto puede sonar loco, pero he estado pensando mucho en ti últimamente. En nosotros, en lo que teníamos. ¿Ah, sí? Seleccioné un aguacate perfecto, probando su madurez con el tipo de enfoque casual que sugería que su confesión no era una noticia particularmente trascendental. Creo que fui un idiota, Verónica. Creo que tiré por la borda lo mejor que me ha pasado en la vida. Esto era lo más parecido a una disculpa que había recibido de él, y todavía estaba completamente centrada en su pérdida en lugar de en mi dolor. Todavía no había reconocimiento de su crueldad, ni reconocimiento de la humillación a la que me había sometido. Todos tomamos decisiones, dije simplemente. Lo importante es aprender de ellas. Pero ¿y si quiero deshacer algunas de esas decisiones? ¿Y si quiero intentarlo de nuevo? Lo miré. Y luego lo miré de verdad, con el tipo de expresión compasiva que se le podría dar a un niño que pide algo imposible. Oh, Alex, dije suavemente, no puedes deshacer las decisiones. Solo puedes vivir con las consecuencias. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Pude verlo en la forma en que su rostro se descompuso, la forma en que sus hombros se hundieron ligeramente. Así que eso es todo. ¿Simplemente hemos terminado para siempre? Terminamos la noche en que decidiste entretener a tus amigos enumerando todas las razones por las que no era lo suficientemente buena para ti, dije, mi voz todavía suave pero ahora con un filo de acero. Todo lo demás son solo detalles. Por un momento, pensé que podría reconocer realmente lo que había hecho. Vi algo parpadear en su rostro que podría haber sido un remordimiento genuino, pero luego sus muros defensivos volvieron a levantarse de golpe. Estaba borracho, Verónica. La gente dice estupideces cuando está borracha. ¿Sabes que no es así como me sentía realmente por ti? En realidad dije,
Creo que es exactamente así como te sentías por mí. El alcohol no crea pensamientos, Alex. Simplemente quita el filtro que normalmente nos impide expresarlos. Pude verlo buscando otra excusa, otra forma de minimizar lo que había hecho. Pero antes de que pudiera hablar, continué. Lo triste es que probablemente crees genuinamente que me querías. Pero el amor no se burla, el amor no humilla, el amor no invita a una audiencia a presenciar la destrucción de alguien. Lo que sentías por mí podría haber sido afecto o costumbre o conveniencia, pero no era amor. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un desafío. Podía aceptar la verdad de lo que estaba diciendo o seguir viviendo en su autoengaño. Ya sabía cuál elegiría. Eso no es justo, dijo. Me estás pintando como una especie de monstruo. No soy un monstruo, Verónica. Solo soy un tipo que cometió un error. Algunos errores son demasiado grandes para volver atrás, repliqué. Algunos errores revelan quién es realmente una persona debajo de todas sus cuidadosas pretensiones. Me moví para alejarme, pero me agarró del brazo. No agresivamente, sino desesperadamente. Por favor, dijo, ¿no podemos al menos intentar ser amigos? Eco de menos tenerte en mi vida. Miré su mano en mi brazo, luego de nuevo a su rostro. ¿Amigos? Repetí. ¿Crees que podríamos ser amigos, Alex? ¿Crees que podrías alegrarte por mí cuando tenga éxito? ¿Podrías celebrar mis logros sin sentirte disminuido? ¿Podrías verme ser amada por otra persona sin intentar sabotearlo? Abrió la boca para responder, pero levanté mi mano libre para detenerlo. No respondas a eso. Ambos sabemos la verdad. No quieres ser mi amigo. Quieres aliviar tu culpa manteniendo alguna conexión conmigo, alguna evidencia de que no eres el malo de esta historia. Pero yo no soy responsable de gestionar tus sentimientos sobre lo que hiciste. Ese es tu trabajo ahora. Retiré suavemente mi brazo de su agarre. Espero que encuentres lo que buscas, Alex. De verdad lo espero. Pero no lo vas a encontrar conmigo. Mientras me alejaba, podía sentir sus ojos siguiéndome. Sabía que me estaba viendo meter mis compras en el coche, probablemente notando el bolso caro, la forma segura en que me movía por el mundo, las señales obvias de que me iba muy bien sin él. Y sabía que todo lo que él estaba sintiendo, el arrepentimiento, la pérdida, la creciente certeza de que había cometido el mayor error de su vida, estaba preparando el escenario para lo que vendría después. Las semillas habían sido plantadas y regadas. Pronto, sería el momento de verlas crecer en algo hermoso y terrible. Para el cuarto mes, el comportamiento de Alex había pasado de ser arrepentido a desesperado. El hombre que una vez había sido demasiado bueno para mí ahora estaba consumido por recuperarme, y sus métodos se volvían cada vez más erráticos. Empezó con regalos. Flores caras entregadas en mi oficina con notas escritas a mano disculpándose por su momentáneo lapso de juicio. Joyas de diseño enviadas a mi apartamento con tarjetas suplicando otra oportunidad. Gestos elaborados que pretendían demostrar su sinceridad, pero que solo demostraban lo poco que entendía sobre lo que realmente había hecho mal. Devolví cada regalo sin abrir, lo que pareció llevarlo a medidas aún más extremas. Empezó a aparecer en lugares donde sabía que estaría. No acoso, exactamente. Era demasiado listo para cualquier cosa que pudiera interpretarse como hostigamiento, pero sí apariciones convenientes que estaban claramente orquestadas. Si publicaba sobre asistir a la inauguración de una galería, él casualmente estaría allí. Si mencionaba un nuevo restaurante en las redes sociales, él coincidencialmente aparecería para cenar. Cada encuentro seguía el mismo patrón. Se acercaba con esa sonrisa juvenil que una vez me había encantado, charlaba sobre el trabajo o amigos comunes, y luego gradualmente dirigía la conversación hacia nosotros, hacia lo que habíamos tenido, hacia lo que podríamos tener de nuevo. Y cada vez, yo respondía con una distancia educada. Nunca fui cruel, nunca dramática, nunca le di nada que pudiera usarse como evidencia de emoción persistente. Simplemente estaba desinteresada, agradable pero impasible, cordial pero fría. Esto lo volvía absolutamente loco. El hombre que una vez había dado por sentada mi devoción no podía entender cómo podía ser tan indiferente a su atención. En su visión narcisista del mundo, mi falta de respuesta no era una prueba de que había seguido adelante. Era una prueba de que me estaba haciendo la difícil, de que lo estaba poniendo a prueba, de que si se esforzaba lo suficiente podría recuperarme. Mientras tanto, yo documentaba cuidadosamente todo. Capturas de pantalla de sus mensajes de texto cada vez más desesperados, fotos de los regalos que enviaba, registros de cada encuentro coincidencial. No porque planeara usarlos legalmente, sino porque quería un registro completo de su desmoronamiento psicológico. Era fascinante, de una manera clínica, ver a alguien autodestruirse en cámara lenta. El punto de inflexión llegó cuando involucró a su familia. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina una noche cuando sonó mi teléfono.
El identificador de llamadas mostraba el nombre de Juana, y, por un momento, mi cuidadosa compostura flaqueó. Fuera cual fuera el juego que Alex estaba jugando, su madre no merecía ser arrastrada a él. «Hola, señora Durán», contesté, genuinamente insegura de qué esperar. «Verónica». Cariño, llegó su familiar y cálida voz, aunque pude oír tensión debajo del afecto. «Espero que no te importe que te llame». «Alex me dio tu número». Por supuesto que le había dado mi número. Probablemente lo presentó como un gesto de confianza y transparencia en lugar de una táctica de manipulación. «No me importa», dije con cuidado. «¿Cómo está?» «Estoy preocupada, cariño. Estoy preocupada por mi hijo». Y ahí estaba la razón de la llamada, entregada con el tipo de preocupación maternal que era imposible de fingir. «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque ya lo sabía. «No ha sido él mismo desde que vosotros. Desde que las cosas terminaron entre vosotros. No come bien, ha perdido peso. Y todo de lo que habla es de cuánto te echa de menos, de que cometió un error. Nunca lo he visto así». Sentí un destello de algo que podría haber sido culpa, pero lo reprimí. El estado emocional de Alex era consecuencia de sus propias acciones, no mi responsabilidad arreglarlo. «Siento oír que lo está pasando mal», dije sinceramente. «Pero, señora Durán, seguramente entenderá que no puedo». «Lo sé, cariño. Sé que no le debes nada, pero esperaba que quizás pudieras hablar con él, como amiga. Creo que si pudiera verte, si pudieras decirle que no hay esperanza, quizás podría empezar a seguir adelante». La petición era razonable, entregada con un amor maternal genuino, y me puso en una posición imposible. ¿Cómo podría explicarle a esta dulce mujer que su hijo me había humillado públicamente? ¿Cómo podría decirle que el hombre que había criado para ser amable y decente había mostrado su verdadera cara de la manera más cruel posible? «Señora Durán», dije suavemente, «no creo que eso sea útil para ninguno de los dos. Algunas relaciones terminan de maneras que hacen imposible la amistad». «¿Te hizo daño?», preguntó de repente, su voz afilada con el instinto protector de una madre que finalmente hacía las preguntas correctas. Dudé. Esta era mi oportunidad de decir la verdad, de explicar exactamente lo que su hijo había hecho. Pero algo me detuvo. Quizás fue respeto por ella. Quizás fue estrategia. O quizás fue el reconocimiento de que destruir sus ilusiones sobre Alex no serviría para nada excepto para la crueldad. «Tomó decisiones que me mostraron quién era realmente», dije finalmente. «Y esas decisiones dejaron claro que queremos cosas diferentes en la vida. No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira». «Ya veo», dijo en voz baja. Y pude oír la decepción en su voz. No decepción en mí, sino el tipo de profunda tristeza que siente un padre cuando se da cuenta de que su hijo no es quien pensaba que era. «Lo siento», añadí. «Sé que no es lo que quería oír». «No, cariño, yo lo siento. No debería haber llamado. Esta no es una carga que tú debas llevar». Después de colgar, me senté en mi oficina vacía y sentí algo que no había experimentado en meses. Una tristeza genuina. No por Alex, no por nuestra relación, sino por el daño colateral que era inevitable cuando alguien mostraba su verdadera naturaleza. Juana era una buena persona que amaba a su hijo, y no podía entender por qué la mujer que una vez pareció perfecta para él ahora no quería saber nada de él. Pero mi momento de tristeza fue breve. Tenía trabajo que hacer. 2 días después, llamó la hermana de Alex, Carmen. «¿Verónica?». Su voz era pequeña, insegura, más joven que sus 22 años. «Carmen, hola. ¿Cómo estás, cariño?». «Estoy bien, supongo». «Escucha, sé que esto es raro, y sé que mamá ya te llamó, pero estoy muy preocupada por Alex». «¿Qué pasa?», pregunté, aunque sospechaba que lo sabía. «Ha estado bebiendo demasiado, saliendo toda la noche, faltando al trabajo a veces, y no para de hablar de ti, de cómo lo estropeó todo, de cómo necesita encontrar una manera de que lo perdones». Lo de la bebida era información nueva, y algo se movió en mi pecho. Había querido que Alex sintiera arrepentimiento, que entendiera lo que había perdido, pero no tenía la intención de llevarlo hacia la autodestrucción. «Carmen, no puedo ayudar con esto. Lo que sea que Alex esté pasando, tiene que resolverlo él mismo, o quizás con un profesional». Lo sé. Pero, Verónica, ¿qué hizo? No nos dice exactamente qué pasó. Solo que dijo algunas cosas que no sentía cuando estaba borracho. Pero tuvo que ser bastante malo para que lo cortaras por completo, ¿verdad? Lo querías tanto. Había una cualidad suplicante en su voz que me rompió el corazón. Estaba tratando de entender cómo su héroe, su hermano, había caído tan bajo tan rápido. «Algunas cosas no se pueden retirar», dije suavemente. «Algunas palabras, una vez dichas, lo cambian todo. Pero la gente comete errores cuando está borracha.
La gente dice estupideces. Carmen interrumpí suavemente. El alcohol no crea pensamientos. Simplemente elimina las inhibiciones que normalmente nos impiden expresarlos. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo. La línea quedó en silencio por un largo momento. «Realmente te hizo daño, ¿verdad?», dijo finalmente. «Sí, admití. ¿Lo hizo?» Lo siento mucho, Verónica. Pensé que quizás si llamaba, si te pedía que le dieras otra oportunidad. Estás siendo una buena hermana, le dije. Lo quieres y quieres ayudarlo. No hay nada de malo en eso. Pero esto no es algo que tú puedas arreglar». Después de que Carmen colgara, me di cuenta de que la cuarta fase de mi plan había comenzado sin mi iniciación consciente. La familia de Alex estaba empezando a hacer preguntas, empezando a reconstruir la verdad sobre qué tipo de hombre era realmente su amado hijo y hermano. Yo no había orquestado su creciente desilusión, pero ciertamente podía guiarla. El enfrentamiento hacia el que había estado construyendo llegó antes de lo esperado, desencadenado por un evento que no podría haber planeado, pero que estaba perfectamente posicionada para explotar. Era un sábado por la noche y estaba cenando con Jaime Moreno y varios otros colegas en un restaurante de lujo en el centro. Lo que había comenzado como una cena de trabajo para discutir una importante presentación a un cliente, se había convertido en una velada más relajada, y estaba disfrutando genuinamente cuando vi una figura familiar en el bar. Alex estaba allí con Esteban y Miguel, y por su lenguaje corporal y sus rostros sonrojados, llevaban bebiendo un buen rato. Los observé por un momento, notando la forma en que Alex seguía escaneando el restaurante, probablemente con la esperanza de verme, o al menos a alguien que pudiera saber dónde estaba un sábado por la noche. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la sala, vi su rostro iluminarse con una mezcla de esperanza y determinación que reconocí demasiado bien. Iba a acercarse a nuestra mesa. Iba a hacer algún gran gesto, probablemente impulsado por el valor líquido y el aliento de sus amigos igualmente intoxicados. Perfecto. Me disculpé de la mesa y lo intercepté a mitad de camino del restaurante. «Alex», dije en voz baja, «estás borracho. Vete a casa». «Verónica». Hablaba más alto de lo necesario, atrayendo la atención de los comensales cercanos. «Esperaba verte esta noche. Esto es perfecto». «No, no es perfecto. Es vergonzoso. Estás montando una escena». «No me importa», dijo, tambaleándose ligeramente. «Necesito hablar contigo. Necesito decirte algo». Detrás de él, pude ver a Esteban y Miguel observando con el tipo de anticipación que sugería que habían estado alentando este enfrentamiento toda la noche. «No hay nada que necesites decirme», dije con firmeza, «y ciertamente nada que no pueda esperar a que estés sobrio». «Pero sí lo hay», insistió, agarrándome del brazo. «Necesito decirte que te quiero. Necesito decirte que me equivoqué, que fui estúpido, que no puedo vivir sin ti». Su voz se estaba volviendo más fuerte, y pude ver a otros comensales comenzando a girarse y mirar. En mi mesa, Jaime y los demás observaban con expresiones de preocupación y curiosidad. «Alex, estás borracho y estás causando una escena». «Suéltame el brazo». «No te soltaré», dijo, apretando más fuerte. «No hasta que me escuches, no hasta que me des otra oportunidad». Y ahí estaba el momento que había estado esperando. Alex, borracho y desesperado, agarrándome en contra de mi voluntad en un restaurante abarrotado mientras exigía cosas a las que no tenía derecho. La demostración perfecta de su verdadero carácter para una audiencia que incluía a mis colegas profesionales y docenas de extraños. «Suéltame», dije de nuevo, mi voz resonando claramente en el comedor repentinamente silencioso del restaurante. «Solo escúchame», suplicó, ajeno a la escena que estaba creando. «Sé que la cagué. Sé que dije cosas que te hirieron, pero estaba borracho y no lo decía en serio. Tienes que saber que no lo decía en serio». Finalmente, estaba reconociendo lo que había hecho. Incluso si su reconocimiento estaba envuelto en excusas y autocompasión. «¿No lo decías en serio?», repetí, lo suficientemente alto como para que todos en los alrededores pudieran oír. «¿No lo decías en serio cuando les dijiste a tus amigos que si fuera más guapa, te casarías conmigo? ¿No lo decías en serio cuando te reíste de mí, cuando los animaste a burlarse de mí?» El restaurante se había quedado completamente en silencio ahora. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Todos los oídos esforzándose por escuchar este drama público desarrollarse. El rostro de Alex se puso pálido al darse cuenta de lo que acababa de revelar. «Verónica, lo estás sacando de contexto. Lo estás haciendo sonar peor de lo que fue». «¿Lo estoy haciendo?», pregunté, liberando mi brazo de su agarre con un movimiento brusco que probablemente pareció más violento de lo que fue. «Lo estoy haciendo sonar peor que estar sentada en un bar abarrotado mientras el hombre que amaba explicaba a sus amigos por qué no era lo suficientemente atractiva para casarme con él? ¿Estoy exagerando la forma en que todos os reísteis cuando me fui?
Una mujer en una mesa cercana jadeó audiblemente. Pude ver a Jaime medio levantándose de su silla, probablemente preparándose para intervenir si era necesario. No fue así, dijo Alex desesperadamente. Tú también estabas borracha. No lo recuerdas bien. Pero yo no estaba borracha. Estaba completamente sobria y mi memoria era perfecta. Lo recuerdo exactamente bien, dije, mi voz transmitiendo el tipo de autoridad tranquila que hacía que la gente creyera cada palabra. Recuerdo cada risa, cada comentario cruel, cada momento de humillación, y recuerdo pensar que si así es como me trata el hombre que amo cuando cree que no puedo defenderme, ¿qué dice eso sobre quién es realmente? La audiencia estaba completamente de mi lado ahora. Podía verlo en sus rostros, la forma en que miraban a Alex con disgusto y a mí con simpatía y admiración. Una mujer hermosa siendo degradada públicamente por un exnovio borracho que no podía aceptar que ella había seguido adelante. Era una narrativa que todos podían entender y apoyar. Ese no soy yo, dijo Alex, pero su voz carecía de convicción. ¿Sabes que ese no soy yo, Verónica? En realidad dije, retrocediendo para poner más distancia entre nosotros, creo que ese es exactamente quién eres. Creo que el hombre que se burló de mí frente a sus amigos es el verdadero Alejandro Durán. Todo lo demás era solo una farsa. Pude ver a Esteban y Miguel acercándose desde el bar, probablemente dándose cuenta de que su amigo se estaba ahogando y necesitaba rescate. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Caballero, llegó una nueva voz. El gerente del restaurante convocado por el alboroto. Voy a tener que pedirle que se vaya. Esto es entre mi novia y yo, dijo Alex, volviéndose hacia el gerente con una confusión beligerante. No soy tu novia, dije claramente. No he sido tu novia desde hace 4 meses. Y nunca volveré a hacerlo. La finalidad en mi voz pareció penetrar en su cerebro empapado de alcohol. Vi la esperanza desvanecerse de sus ojos, reemplazada por algo más duro y desesperado. No puedes decirlo en serio, dijo. Después de todo lo que tuvimos juntos, después de 5 años, no puedes simplemente tirarlo todo por la borda por una noche estúpida. Yo no lo tiré por la borda, repliqué. Lo hiciste tú. La noche que decidiste que humillarme frente a tus amigos era más importante que proteger el corazón que te había dado. El gerente del restaurante fue acompañado por un guardia de seguridad, y pude ver que esto estaba a punto de escalar de maneras que solo harían que Alex se viera peor. Vete a casa, Alex, dije. No sin compasión. Duerme la mona y luego quizás piensa en el tipo de hombre que quieres ser. Porque el hombre que está aquí ahora mismo no es alguien a quien nadie debería amar. Mientras la seguridad lo escoltaba a él y a sus amigos hacia la salida, me quedé allí, en el centro del restaurante, con todos los ojos todavía puestos en mí. Probablemente debería haberme sentido avergonzada por la naturaleza pública del enfrentamiento, pero en cambio sentí algo parecido al alivio. La verdad finalmente había salido a la luz, presenciada por docenas de personas que recordarían esta noche y difundirían la historia. Para mañana, todos sabrían que Alejandro Durán era el tipo de hombre que humillaba públicamente a su novia, y luego no podía entender por qué ella lo había dejado. Jaime apareció a mi lado, su rostro lleno de preocupación y una ira apenas contenida. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy bien, dije, y lo decía en serio, aunque creo que me gustaría irme a casa. Mientras me ayudaba a recoger mis cosas y me acompañaba fuera del restaurante, vi mi reflejo en una de las ventanas. La mujer que me devolvía la mirada tenía color en las mejillas y fuego en los ojos. Parecía alguien que acababa de ganar una batalla que había estado librando durante meses. Parecía alguien que finalmente estaba lista para que la guerra terminara. El incidente del restaurante creó exactamente el efecto dominó que había esperado, pero sus consecuencias llegaron más lejos y más profundo de lo que incluso yo había anticipado. En 24 horas, la historia se había extendido por nuestros círculos sociales comunes como la pólvora, cada recuento añadiendo detalles y comentarios que pintaban a Alex con una luz cada vez más desfavorable. Sara me llamó el domingo por la mañana, su voz llena de conmoción y simpatía. Verónica, acabo de enterarme de lo de anoche. ¿Estás bien? No puedo creer que Alex hiciera algo así. Estoy bien, le aseguré. Pero Sara, lo que escuchaste anoche no fue la primera vez. Así era realmente nuestra relación hacia el final. Por eso lo dejé. La revelación estratégica dio en el blanco. A Sara siempre le había caído bien Alex. Siempre había pensado que era encantador y divertido. Ahora estaba reevaluando cada interacción que había presenciado entre nosotros, buscando señales que había pasado por alto. Dios mío, susurró. Me siento tan estúpida. De hecho, te animé a volver con él. Pensé que estaba desconsolado. No está desconsolado, dije suavemente. Está avergonzado. Está enfadado porque seguí adelante en lugar de esperar a que él decidiera que valía la pena amarme. Hay una diferencia. Para el lunes, la historia había llegado a mi lugar de trabajo.
aunque en una versión que era aún más favorable para mí. Según los cotilleos de la oficina, había sido acosada públicamente por un exnovio borracho que no podía aceptar mi rechazo, y yo había manejado la situación con gracia y dignidad. Jaime pasó por mi oficina a primera hora del lunes por la mañana. Quería ver cómo estabas, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Y disculparme por no haber intervenido antes. Debería haber actuado en el momento en que te agarró del brazo. No era necesario, dije. Puedo manejarme sola. Claramente dijo con una leve sonrisa. Pero Verónica, si te preocupa cualquier tipo de acoso continuo, la firma tiene recursos. Podemos ayudar con órdenes de alejamiento, medidas de seguridad, lo que necesites. La oferta era tanto profesional como personal, y me sentí genuinamente conmovida por su preocupación. En otra vida, bajo otras circunstancias, podría haber estado interesada en explorar lo que fuera que se estaba desarrollando entre nosotros, pero todavía tenía trabajo que terminar. No creo que sea necesario, dije, pero gracias por todo. El martes trajo la primera grieta en los cimientos de la familia de Alex. Carmen me llamó, su voz temblando con una mezcla de ira y traición. ¿Es verdad?, exigió sin preámbulos. ¿Alex realmente te dijo esas cosas delante de la gente? Podría haber mentido. Podría haber suavizado la verdad para proteger sus sentimientos. Pero Carmen tenía 22 años, edad suficiente para entender que las personas que amamos son capaces de decepcionarnos de maneras profundas. Sí, dije simplemente. Es verdad. El sonido que hizo fue algo entre un sollozo y una maldición. No puedo creerlo. No puedo creer que haya estado intentando que lo perdonaras cuando te hizo eso. Carmen, estaba siendo una buena hermana. Lo quieres y querías ayudar. No hay nada de malo en eso. Pero hay algo malo en él, ¿no es así?, dijo, y pude escuchar el doloroso proceso de desilusión en su voz. Esta no es la primera vez, ¿verdad? Siempre ha sido así, y yo simplemente nunca quise verlo. No respondí directamente, pero mi silencio fue respuesta suficiente. Lo siento mucho, Verónica. Siento mucho lo que te hizo, y siento haberte insistido para que le dieras otra oportunidad. Si lo hubieras sabido, habrías hecho lo mismo, dije, porque eres una persona amable que cree en la redención y en las segundas oportunidades. No dejes que sus fracasos te vuelvan cínica. El miércoles trajo la llamada que había estado esperando. ¿Juana? Llorando. Verónica, cariño, me enteré de lo que pasó en el restaurante. Y Carmen me contó lo que Alex te hizo realmente. Su voz estaba rota de una manera que me apretó el pecho con una emoción inesperada. Lo crié mejor que eso, continuó. No sé en qué me equivoqué, pero lo crié para que respetara a las mujeres, para que fuera amable, para que fuera decente. No entiendo cómo pudo hacer algo así. Señora Durán, dije suavemente, esto no es culpa suya. Usted lo crió para que fuera mejor. A veces la gente elige ignorar lo que se le ha enseñado. Sigo pensando en todas las veces que viniste a la comida del domingo, todas las veces que me ayudaste en la cocina, todas las veces que escuchaste a Carmen hablar de sus problemas. Eras como una hija para mí. Y él tiró eso por la borda. ¿Para qué? ¿Para impresionar a sus amigos? El dolor en su voz era real y profundo. Y por primera vez en meses, sentí una genuina pena por el daño colateral que mi venganza había causado. No la culpo a usted, le dije. No culpo a Carmen. Esto es entre Alex y yo. Pero ya no es solo entre tú y él, ¿verdad?, dijo con una claridad que me sorprendió. Lo ha hecho asunto de todos, y ahora todos tenemos que vivir sabiendo qué clase de hombre es realmente. El jueves trajo el desarrollo más interesante hasta el momento. Una llamada de Esteban. Verónica dijo, su voz cuidadosamente neutral. Creo que tenemos que hablar. ¿Tenemos?, pregunté, genuinamente curiosa sobre lo que podría querer decirme, sobre lo que pasó en el restaurante, sobre otras cosas. Te escucho. Mira, sé que estás enfadada por esa noche en el doble. Sé que todos dijimos cosas que no deberíamos haber dicho, pero esto ha ido demasiado lejos. Alex se está desmoronando, y estás destruyendo su reputación por algo que pasó hace meses. La audacia era impresionante. Incluso ahora, después de todo, intentaba convertirme en la villana de esta historia. No estoy destruyendo nada, dije con calma. Simplemente digo la verdad cuando la gente pregunta. Alex destruyó su propia reputación la noche que decidió burlarse de mí en público. Pero lo estás haciendo sonar peor de lo que fue. Estás actuando como si te hubiéramos atacado o algo así. Solo éramos tíos borrachos diciendo tonterías. No significaba nada. Significaba algo para mí, repliqué. Y debería haber significado algo para Alex. El hecho de que ninguno de los dos lo entendiera dice todo lo que necesito saber sobre qué clase de hombres sois. Vamos, Verónica. Eres una mujer inteligente. Sabes cómo hablan los tíos cuando beben.
Sabes que realmente no queríamos decir nada de eso. Esta era mi oportunidad de educarlo, de explicarle exactamente por qué su desestimación de su crueldad era parte del problema, pero ya había superado la necesidad de cambiar mentes o buscar comprensión de hombres como Esteban. Esto es lo que sé, dije en su lugar. Sé que cuando la gente te muestra quiénes son realmente, debes creerles. Y esa noche, los tres me mostrasteis exactamente quiénes sois. El hecho de que no puedas entender por qué eso importa me dice todo lo que necesito saber. ¿Y qué? ¿Nunca lo vas a perdonar? ¿Vas a guardar este rencor para siempre? Esto no se trata de perdón, Esteban. Se trata de consecuencias. Alex tomó decisiones, y ahora tiene que vivir con los resultados de esas decisiones. Al igual que yo tuve que vivir con el resultado de amar a alguien que pensaba que no era lo suficientemente buena para él. La conversación terminó poco después, con Esteban murmurando algo sobre que las mujeres eran imposibles de complacer y colgando. Pero pude notar por su tono que la solidaridad entre los tres amigos estaba comenzando a fracturarse. Cuando las cosas se ponían difíciles, hombres como Esteban y Miguel abandonarían a Alex para salvarse a sí mismos. El viernes trajo la culminación de todo por lo que había estado trabajando. Alex, solo y sobrio, de pie frente al edificio de mi apartamento a las 7 de la mañana. Lo vi desde mi ventana mientras me preparaba para ir a trabajar. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, despeinado, con la apariencia de ojos hundidos de alguien que no había dormido bien. Simplemente estaba allí, mirando hacia mi edificio, probablemente reuniendo valor para cualquier gesto final que estuviera planeando. Parte de mí quería ignorarlo, escabullirme por la entrada trasera y evitar el enfrentamiento por completo, pero me di cuenta de que eso sería cobardía por mi parte. Si esto iba a terminar, necesitaba terminar adecuadamente. Bajé y me encontré con él en la acera. Hola, Alex. Se volvió hacia mí, y me sorprendió lo mucho que había cambiado en solo unos días desde el restaurante. Parecía años mayor, disminuido de alguna manera fundamental. Verónica dijo, con la voz ronca, «Gracias por bajar. No estaba seguro de que lo harías. ¿Qué quieres?» «Quiero disculparme. Disculparme de verdad. No las excusas a medias que he estado dando. Quiero decirte que entiendo lo que hice mal, y quiero preguntarte si hay alguna manera, alguna posibilidad». «No la hay», dije antes de que pudiera terminar. «No hay posibilidad de reconciliación, Alex. Eso murió la noche que elegiste humillarme para entretenerte. Pero te quiero», dijo, y ahora había lágrimas en sus ojos. «Sé que no lo demostré correctamente. Sé que te di por sentada. Pero te quiero. Siempre te he querido». No dije con firmeza, «Te encantaba tenerme. Te encantaba tener a alguien devoto a ti, a alguien que te hacía sentir importante y deseado. Pero no me amabas a mí, porque el amor protege. El amor honra. El amor no invita a una audiencia a presenciar la destrucción de alguien». Ahora lloraba, abiertamente y sin vergüenza, y sentí que algo se retorcía en mi pecho, algo que podrían haber sido los últimos restos del amor que una vez sentí por él. «Lo sé», susurró. «Sé que te fallé. Sé que fui cruel, egoísta y estúpido. Pero la gente puede cambiar, Verónica. Yo puedo cambiar. Puedo ser mejor. Quizás puedas», dije, y lo decía en serio. «Quizás algún día aprendas a amar a alguien correctamente, a tratarla con el respeto que se merece. Pero esa persona no voy a ser yo». «¿Por qué no?», preguntó desesperadamente. «¿Por qué no puedes ser tú? ¿Quién me conoce mejor? ¿Quién podría ayudarme a ser mejor?» Y ahí estaba, la revelación final y fatal de su carácter. Incluso en su momento de supuesta iluminación, me estaba pidiendo que asumiera la responsabilidad de su crecimiento, que sacrificara mi propia sanación para ayudarlo a convertirse en el hombre que debería haber sido desde el principio. «Porque no soy tu proyecto de rehabilitación», dije. «No soy responsable de enseñarte a ser decente. Ese es un trabajo que tienes que hacer tú mismo». Pero no sé cómo dijo. Y la admisión fue tanto desgarradora como exasperante. «No sé cómo ser mejor sin ti». «Entonces descúbrelo», repliqué. «De la misma manera que yo tuve que descubrir cómo reconstruir mi autoestima después de que la destrozaras. De la misma manera que tuve que aprender a confiar en mi propio juicio de nuevo después de que me hicieras cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor». Pude verlo luchando con el concepto de que su crecimiento emocional no era mi responsabilidad, que el amor no significaba un perdón sin fin por la crueldad repetida. «Te pido que tengas piedad», dijo finalmente. «Te pido que me des una oportunidad más para demostrar que puedo amarte como te mereces. Y yo te digo que algunas oportunidades, una vez perdidas, no vuelven», repliqué. «Cierta confianza, una vez rota, no puede repararse. Tuviste 5 años para amarme correctamente, Alex. 5 años para elegir la amabilidad sobre la crueldad, el respeto sobre la humillación, la privacidad sobre el espectáculo público. Elegiste de manera diferente cada vez». «Eso no es verdad», protestó. «Tuvimos buenos momentos, fuimos felices». «Tuvimos momentos», corregí.
Momentos entre tus crueldades casuales, tus sutiles menosprecios, tus constantes sugerencias sobre cómo podría ser mejor, más guapa, más digna de tu afecto. Yo era feliz porque no entendía que el amor no se suponía que se sintiera como una audición constante. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. Pude verlo reconociendo la verdad de lo que estaba diciendo, recordando casos en los que me había menospreciado de maneras que parecían inofensivas en ese momento. No lo sabía, dijo débilmente. No quería saberlo, repliqué, porque saberlo te habría requerido cambiar, y cambiar es difícil. Era más fácil condicionarme a aceptar menos de lo que merecía. Nos quedamos allí. A la luz de la mañana, dos personas que una vez habían planeado un futuro juntas, ahora separadas por un abismo de dolor y comprensión que no podía ser salvado. ¿Así que esto es todo?, preguntó. ¿Este es realmente el final? Este es el final, confirmé. Y Alex, no me contactes de nuevo. No envíes regalos. No aparezcas en lugares donde estaré. No pidas a amigos comunes que intervengan en tu nombre. Déjame seguir adelante con mi vida. ¿Y si no puedo?, preguntó. Y había algo desesperado y ligeramente amenazante en su tono. ¿Y si no puedo simplemente dejarte ir? Por primera vez desde que había bajado, sentí un destello de algo parecido al miedo. Pero fue rápidamente reemplazado por una ira fría que me sorprendió por su intensidad. Entonces aprenderás la diferencia entre perder a alguien por tus propias decisiones y perder a alguien por consecuencias que no puedes controlar, dije, mi voz bajando a un susurro que llevaba más amenaza que cualquier grito. Porque si continúas acosándome, si continúas dificultando mi vida, me aseguraré de que todo el que importa en tu mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres. Tus compañeros de trabajo, tus clientes, tu familia extendida, cada mujer con la que puedas querer salir. Todas conocerán la historia de cómo Alejandro Durán humilló públicamente a la mujer que lo amaba. La amenaza fue clara, y, a juzgar por cómo palideció su rostro, fue efectiva. No lo harías, dijo. Pruébame, repliqué. Me he reconstruido una vez después de tu crueldad. Soy más fuerte ahora que entonces. Pero tú eres más débil, más desesperado, más dependiente de las opiniones de los demás para tu autoestima. Así que pregúntate, en una guerra de desgaste, ¿quién crees que ganaría? Me miró fijamente durante un largo momento, y pude verle reconociendo que la mujer que tenía delante no era la misma persona que había destruido en el bar el doble. Esta versión de mí era más dura, más inteligente, más despiadada. Esta versión de mí había aprendido a protegerse por cualquier medio necesario. Entiendo, dijo en voz baja. Bien. Me di la vuelta para volver a mi edificio. Luego me detuve. Alex, por si sirve de algo, espero que aprendas a ser mejor. No por mí, sino por ti y por quien sea que ames después. Mientras subía las escaleras de vuelta a mi apartamento, lo oí gritar mi nombre una última vez. Verónica. No me di la vuelta, pero me detuve. Realmente te quise, dijo. Por muy mal que lo demostrara, por mucho que fracasara en ello, te quise. Lo sé, dije sin mirar atrás. Eso es lo que hace que esto sea tan trágico. 6 meses después, estoy sentada en mi oficina de esquina en Moreno y Asociados, revisando los detalles finales de una campaña que probablemente me valdrá otro ascenso. El sol de la tarde entra a raudales por las ventanas del suelo al techo, iluminando los premios en mis paredes y las flores frescas en mi escritorio. Flores que me compré para mí misma, porque he aprendido la importancia de no esperar a que otro celebre mis logros. No soy la mujer que era hace un año. Aquella mujer creía que el amor significaba aceptar menos de lo que merecía, que la lealtad significaba soportar la humillación, que el perdón significaba permitir la crueldad. Aquella mujer pensaba que su valor lo determinaba la opinión de otra persona sobre su apariencia, su valía medida por la disposición de otro a reclamarla. Esta mujer sabe más. He aprendido que la verdadera fuerza no es la capacidad de soportar el dolor, es la sabiduría de negarse a aceptarlo. He aprendido que el respeto propio no es algo que se pierde y luego se encuentra de nuevo. Es algo que eliges mantener cada día, con cada decisión que tomas sobre lo que tolerarás y lo que no. He aprendido que la venganza, ejecutada correctamente, no se trata de causar dolor. Se trata de permitir que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus elecciones. Alex cumplió su palabra. No me ha contactado desde esa mañana frente a mi apartamento. Según amigos comunes, ahora está en terapia, trabajando en lo que Sara describe delicadamente como algunos problemas personales. Su relación con su familia ha mejorado, aunque le costó meses de conversaciones honestas y un remordimiento genuino por su parte. Esteban y Miguel, como era de esperar, se distanciaron de él una vez que su comportamiento comenzó a reflejarse negativamente en ellos. Los amigos de conveniencia rara vez sobreviven a las tormentas que ayudan a crear. No siento pena por ninguno de ellos. Sí que me siento orgullosa de mí misma. Orgullosa de cómo manejé su crueldad.
orgullosa de cómo reconstruí mi vida, orgullosa de la mujer en la que me he convertido. No estoy amargada, ni rota, ni definida por lo que me hicieron. Soy más fuerte, más sabia, más exigente sobre a quién permito entrar en mi vida y cómo les permito tratarme. He estado saliendo con Jaime durante 3 meses. Es amable, respetuoso y parece apreciar genuinamente a la mujer que soy, en lugar de desear que fuera otra persona. Cuando elogia mi apariencia, es además de elogiar mi inteligencia, mi humor, mis logros. Cuando me presenta a la gente, habla de mi trabajo, mis logros, mis pensamientos sobre diversos temas. Me trata como a una persona completa, en lugar de un accesorio ornamental para su vida. Es una revelación estar con alguien que no ve tu amor como una mercancía que se da por sentada o un premio que se gana mediante la manipulación. Jaime se gana mi afecto cada día con sus palabras y acciones, al igual que yo me gano el suyo. Así es como se ve el amor sano, me doy cuenta. Esto es lo que debería haber exigido desde el principio. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el respeto propio a los 21 años que tengo ahora. ¿Habría reconocido las sutiles manipulaciones de Alex lo suficientemente pronto como para alejarme? ¿Habría exigido un mejor trato desde el principio? ¿Me habría ahorrado años de condicionamiento y meses de recuperación? Pero esas preguntas son inútiles ahora. No puedo cambiar el pasado, pero puedo usarlo para informar mi futuro. Puedo dejar que me haga más sabia en lugar de amargada, más fuerte en lugar de rota. Mi teléfono vibra con un mensaje de Jaime. ¿Seguimos con la cena de esta noche? He reservado en ese sitio nuevo que querías probar. Sonrío mientras escribo la respuesta. Por supuesto. Qué ganas de verte. Esto es lo que se siente al ser elegida por alguien que realmente conoce tu valor. Esto es lo que se siente al ser amada correctamente. La antigua Verónica podría haberse sentido culpable por su felicidad. Podría haberse preguntado si la merecía después de lo que le había hecho a Alex. Pero la mujer que soy ahora entiende que cuidarse a una misma no es crueldad, es necesidad, que exigir respeto no es egoísta, es saludable, que alejarse de las personas que te menosprecian no es rendirse, es madurar. He aprendido que algunas personas entran en tu vida para enseñarte qué es el amor, y otras vienen a enseñarte qué no es. Alex me enseñó lo que no es, y al hacerlo, me preparó para reconocer y apreciar lo que es. Por eso, de alguna manera retorcida, estoy casi agradecida. Casi. Mientras el sol se pone sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, recojo mis cosas y me preparo para salir de la oficina. Tengo una cena con un hombre que me ama correctamente, amigos que me respetan por completo y una carrera que me desafía y me llena. Tengo una vida que construí de las cenizas de la crueldad de otra persona, y es hermosa. Soy suficiente. Siempre he sido suficiente. Y cualquiera que no pueda verlo no merece un lugar en mi historia. La mujer que soy ahora lo sabe con absoluta certeza. Y nunca lo olvidará.